saca la porquería esta. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué suerte! Nadie me contestó nada. El tema que tenemos que dar hoy, ahí está muy para abajo, no sé cómo mierda. Vamos a televisor y me van a cobrar la facultad. Es puerperio. Yo no sé si ustedes me están escuchando, que están todos serios. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Alguien que me diga que sí, por lo menos hablo con uno. Sí, se escucha. Sí se escucha, doctor. Sí se escucha, doctor. Sí, un montón. O es eco esto. Bueno, escúcheme, este tema que tenemos que dar, puerperio, es lo que pasa es después que la mujer ha tenido el bebé, que tiene, que sale el bebé, que sale la placenta, comienza el puerperio. A mí las clases así con este sistema no me gustan mucho, porque me gusta más que hablar con ustedes. Pero es todo lo que le ocurre a la mujer, y que si nosotros, yo siempre le digo a todos, si no saben cuánto tiempo dura el puerperio, ustedes le preguntan a la abuela de ustedes y seguramente le va a contestar. ¿Cuánto tiempo usted dice que dura un puerperio? ¿Cuánto? No se escucha. 40 días aproximadamente. 40 días, por eso le digo, si ustedes le preguntan a la abuela de ustedes, es muy probable que le diga, cuando tienen el bebé, le va a decir, mi hija, vos estás en la cuarentena. Entonces, dura 40 días. Acá, ahí aparece una imagen, no sé si ustedes ven la imagen esta que le estoy viendo acá al costadito. ¿Ven? Sí, sí se ve, doctor. Bueno, el puerperio, ocurre un puerperio inmediato, un puerperio que dura las primeras 24 horas, un puerperio que dura 7 días y un puerperio que dura después de los 7 días hasta que llegan los 40 días, donde termina el puerperio. Entonces hay 3, el inmediato, el precoz y el puerperio propiamente dicho. El inmediato, las primeras 24 horas, el puerperio precoz, los primeros 7 días, y después hasta los 40 días. Si yo le pregunto también a ustedes, y seguramente me van a contestar, por eso le digo que estas charlas, sí, por este sistema, a mí personalmente no me gusta, porque soy más práctico. Y ahí al costadito ya también yo estoy viendo que aparece, si yo le preguntaría, seguramente ustedes me contestarían, ¿cuáles son las complicaciones que seguramente van a ocurrir en una mujer que ha tenido un bebé, ya sea por un parto normal o por una cesárea? Y ustedes, yo casi seguro que me van a decir, y la hemorragia o la infección, son las 2 complicaciones más frecuentes que pueden ocurrir, ¿no es cierto? También ahora después apareció que vamos a ver, yo le voy a comentar así, la depresión, psicosis postparto, patología de la lactancia, patología venosa e infección del tracto urinario. Yo siempre le digo, el tracto urinario, la infección, si le preguntan algunas complicaciones médicas durante el embarazo, siempre la infección urinaria está. Lean un poquito, porque si por ahí no se acuerdan de algo, por lo menos para empezar a hablar cuando vayan a rendir, y larga la infección urinaria, pero lea. Con respecto a la patología venosa, nosotros siempre hacemos hincapié en el examen obstétrico, en el examen de la embarazada, en el control del embarazo, porque es una patología que nosotros tenemos que tratar de prevenir que no ocurra. O sea, patología venosa generalmente son todas aquellas complicaciones que son de las dilataciones venosas, o sea, de las varices. Entonces nosotros, si hacemos un control de embarazo y les miramos las piernas, siempre yo le digo, lástima, vuelvo a repetir, parece el loro, pero lástima que no podemos dar estas clases y hacer las prácticas, porque yo siempre hago así porque para allá está el hospital. Siempre le digo, mírele las piernas de la paciente, las piernas del tobillo para abajo. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque es uno que nosotros podemos ver si esa paciente tiene algunas dilataciones venosas o si tiene alguna dilatación, edema
porque son uno de los primeros síntomas de la hipertensión. Entonces, si nosotros le miramos y vemos que una señora embarazada tiene problemas venosos, tenemos que aconsejarle que use unas vendas elásticas, como esas que se usan para el deporte. Le decimos, véndese las piernas, porque es la forma de prevenir el día de mañana una complicación venosa, que es una complicación muy fea. Patología de la lactancia. Nosotros tenemos que hacer hincapié en la lactancia materna, la importancia de la lactancia materna. Tenemos que volver a que la mujer le dé las tetas, le dé de mamar, porque hoy la mujer embarazada, me pasa cuando se controla el embarazo. Hoy llega una mujer embarazada, una chica embarazada, y lo primero que te pregunta, doctor, ¿qué vitamina voy a tomar? Y yo siempre le digo, nosotros creo que ustedes, los que están acá, la mayoría somos del norte del país, de acá de Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe, toda esta zona, y donde nosotros tenemos la suerte de comer en nuestra casa, comida que nosotros generalmente elaboramos. Desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos en nuestra casa. Entonces, yo siempre le digo, pregúntenle a su abuela, ¿qué vitamina tomaba cuando estaba embarazada? Entonces vos te vas, alguno de ustedes, o alguno de ahí, Armando, por ejemplo, le va y le pregunta, abuela, ¿vos tomabas alguna vitamina? Y es muy probable que en nuestra zona por acá te diga nada, mi hijo. Porque nosotros acá, cerquita, todos los días, hay gente que está ordeñando vacas. Y cuando nosotros tomamos leche de vaca, tomamos leche de vaca. Cuando tomás leche Sanco, la Serenísima, no sé, no tiene ni gusto a leche, como te le digo. ¿Viste? Y con respecto a la lactancia, nosotros tenemos que decirle, señora, dele la teta. Es lo mejor que hay en la alimentación. Y nosotros tenemos que enseñarle que le dé de mamar. Porque la patología de la lactancia, lo fundamental, ¿se acuerdan cuando vimos absceso, patología mamaria, que yo le decía, puede haber una infección, una infección puerperal, que es porque la mujer no le da de mamar, o cuando le da de mamar, a veces depende mucho de los bebés. Hay bebés que toman mucho la teta de un lado y del otro no toman. ¿Qué hacía mi abuela o mi mamá? Si usted le preguntan, van a ver que ellos ponían unos pañitos. Entonces, ella, porque no le daban de mamar, o sea, por ejemplo, que yo tomaba bien de un lado y del otro lado tomaba y me dormía. Entonces, esa mama quedaba un poco más con secreción, y entonces la mujer ponía un pañito en esa mama, y cuando comenzaba a darle de mamar de vuelta, comenzaba de la mama que tenía el pañito, porque era la que había terminado de tomar la teta. Entonces, y si no ocurre eso, nosotros tenemos que decirle, señora, una vez que termine a darle mamar, la que tuvo bebé, como Mónica, no sé si el resto, Georgina, Vanessa, alguna de ellas tiene hijos, saben que termina de darle mamar, después le ponen, le hacen eructar, y el bebé se duerme. Entonces tenemos que decirle, señora, una vez que pase todo eso, tóquese la mama. Si queda algo de secreción, agarre una cornetita, un sacaleche, sáquese la leche, porque esa leche que queda corre el riesgo de infectarse. Entonces, si usted ve que la mama le queda un poquito dura, sáquese la leche, limpie y vuelva. Se ponga el corpiño, se cúbrase, pero no se deje así, porque hay algunas, hoy con la desesperación por ir a ver la novela Masterchef, ahora están todos enamorados de Masterchef, algo así, el programa ese. Entonces, si le dan de mamar, se ponen y quedan. Y esa secreción, la saliva del bebé, puede ser que tenga estáfilo, porque nosotros tenemos todo estáfilo en la piel, y esos estáfilos, como los conductos están permeables, se pueden meter y no pueden dar una infección. Entonces, la patología de la lactancia no tendría que ocurrir si nosotros le decimos, señora, dele mamar, examínese esa mama, si la mama queda con secreción, sáquese la leche, seguramente esta patología no existe. Y lo más frecuente que suele ocurrir es la infección y la hemorragia, y enseguida después le voy a, dos palabritas le voy a decir de la psicosis o depresión postparto. Los síntomas de la infección, que es lo más común que suele ocurrir, los síntomas son la infección
como la de cualquier parte del cuerpo. O sea, una mujer que va a empezar a tener temperatura, va a tener hemorragia, va a tener loquios malolientes, bueno, ahí sí la inflamación local en la mama, episiotomía, pero nosotros, por eso es lástima que no tienen práctico ustedes, porque estas de las infecciones, a veces nosotros le decimos, vayan y familiarícense con los loquios. Hay que ir y mirar, ver el olor característico que tienen los loquios normales. Porque si nosotros conocemos el olor, viste que la sangre tiene un olor particular, y los loquios son todo lo que se está saliendo de la parte del endometrio que queda, que se sigue descamando, eso es la pérdida que tiene la mujer. Y si nosotros nos familiarizamos, sentimos el olor de los loquios normales, cuando vemos que hay unos loquios que no nos gustan el olor que tienen, podemos empezar a pensar que quizás se esté haciendo una infección. Lo que pasa es que lamentablemente no hacemos, ¿viste?, de ir a mirar los loquios, de ir a examinar a esa paciente, y entonces puede ser de que esa mujer no vaya a hacer una infección. Tenemos que ver los signos cuando... ¿Quién nos dice? Mire, venga doctor, porque a mí me dice Luis, yo no sé, no me llamo doctor, me llamo Luis, me dice, vení Luis, porque la paciente esta que hizo el parto a la cesárea, está con un poquito de temperatura, está con un poquito de dolor, y la enfermera es nuestra mano derecha, la mano izquierda, los pies, y en el caso mío también el cerebro, que piensa mucho más que yo. Nosotros nos llama y nosotros cuando volvemos al sanatorio, volvemos al hospital, empezamos a pensar cuál puede ser la causa de que a esta paciente le esté pasando algo. Decimos, le hizo un epicio, le hizo una cesárea, le hizo un parto, y empezamos a decir, bueno, ¿será que tiene restos? ¿Será que se infectó la epicio? ¿Será que la herida de la cesárea está infectada? O sea, empezamos a pensar cuáles son las causas que pueden ser que esta mujer esté haciendo un cuadro de infección. Entonces la episiotomía de la mama, a ver si no tiene, entonces le tenemos que examinar todas las partes que pudieran tener signos de inflamación. La infección puerperal es aquella que se desarrolla en el tracto después del parto. Va a tener temperatura como cualquier infección, pero sobre todo, ¿dónde comienza la infección? Si nosotros pensamos que tuvo un parto, salió un bebé, salió la placenta, y va a quedar el endometrio, esa superficie toda despulida, entonces lo primero que va a tener esa mujer es una endometritis. ¿Y cómo nosotros sabemos que es una endometritis puerperal? Y porque cuando nos llama la enfermera, nosotros vamos a tocar una panza dura, con un útero que no disminuye de tamaño, y va a tener temperatura. Lo primero que nosotros pensamos, bueno, esta señora está haciendo una endometritis, no pensemos en nada raro, y ya la empezamos a medicar. ¿Qué tal te hace mate, Armando? Buenísimo, ¿no? Metele mate, metele. ¿Dónde vos estás? No se escucha tu voz acá. Muy bueno, estoy en Posadas, doctor. ¿En Posadas, Misiones? Sí. Mira qué lindo. No, metele mate, metele, no hay problema. Yo no tengo problema, aparte estamos lejos, no me va a contagiar, ¿viste? Que hay que tener miedo, dice que el bicho, el raco este, y ya me tiene harto a mí. Bueno, vamos a seguir con este tema, porque si no yo me voy para cualquier lado. ¿Cómo es? El tema, o sea, de la infección, nosotros vamos a sospechar y ya le vamos a medicar a esa señora. O sea, si nosotros llegamos al hospital, le vemos a esa paciente y le vemos con un útero aumentado de tamaño, doloroso, que le duele, le molesta, nosotros pensamos en una endometritis. Mientras le pedimos, ¿qué tenemos que pedirle cuando tiene una infección? Y pedirle el laboratorio. Le tenemos que pedir laboratorio, le pedimos una ecografía, y seguramente el laboratorio, si es una infección, no va a venir con un recuento blanco, una PCR, y no va a venir con los blancos elevados, los neutrófilos aumentados, una PCR positiva, pero nosotros ya lo medicamos. Porque si a esa mujer que nos llaman a las 24 horas, o a veces a las 18 horas después de un parto, de una cesárea, y que tiene todos los síntomas de una infección, le medicamos,
Vamos a hacer un ejemplo, que si lo opera a la mañana, te llaman a la tarde porque esa mujer está con dolor, yo le aseguro que al otro día esa paciente está espléndida. ¿Y con qué nosotros le medicamos? Y le damos ceftriaxona y metronidazol. O sea, tenemos que tratar de cubrir los anaerobios, que es lo que más miedo nosotros tenemos. Entonces, le damos metronidazol y le damos una ceftriaxona. Todo endovenoso, por supuesto, ¿no? Y se le hace esa medicación y seguramente van a tener una evolución favorable. Lo que nosotros, por suerte, hoy la mujer está consultando, ponele que esa señora se haya ido de alta. Nosotros siempre le explicamos, mire señora, se va de alta, tiene que hacerse las curaciones día por medio, y cualquier cosa que le vaya a pasar, usted consulte. Por suerte, en la actualidad, se está consultando. Aunque a veces tenemos el inconveniente, porque nosotros vivimos acá en Corrientes, o Armando, no sé el resto donde vive, pero también Posada, Misiones, o sea, toda esta zona, a veces la gente por acá, ¿a quién consulta? Y va a verle al pastor, le va a ver no sé qué, ahí viene la suegra, a veces le dice que está ojeada, y toda esa historia, entonces a veces perdemos un poquito de tiempo, y en vez de tener una endometritis, tenemos una endomiometritis. O sea, si esa infección que generalmente comenzó en el endometrio sigue avanzando, va a ir invadiendo, ¿no es cierto? Entonces, a veces, por ese motivo de la cultura que tenemos en nuestra zona, que ya se está terminando, de esa cultura de antes, de siempre ir a verla a una tía que le decía y toda esa historia, hoy ya en la actualidad se está viendo muy poco. Hace unos años atrás se veía muchas complicaciones de infecciones graves, porque la mujer, le digo, a veces le veía a los 4 o 5 días y ¿desde cuándo estás con fiebre? Y hace 3 o 4 días. ¿Y por qué no consultaste? No, porque mi mamá me llevó a la señora que me besa, ¿viste? Y qué sé yo, toda esa historia. Bueno, pero hoy en la actualidad, por suerte, consultan a tiempo. Que nosotros tengamos una señora que tenga temperatura, como dice ahí, nosotros tenemos que también, por supuesto, cuando yo le hago todo un circo así de que vos venís al hospital o al sanatorio, como me está haciendo falta el matencia o una cerveza, una de las dos, estoy hablando tanto y se me está secando el garguero. Nosotros a veces venimos pensando, ¿y qué puede ser? Y decimos, pucha, la cesárea fue espectacular, el parto normal, no le hice piso. Entonces uno viene pensando, pero esto no te descarta, como dice ahí, que sea el problema puro del parto, porque por ahí puede ser una angina. Ahora nosotros vamos a entrar en el invierno, y viste, puede aparecer una angina. Nosotros lo que pasa es que siempre pensamos que puede ser alguna complicación, por eso ahí dice, no especifica etiología, puede ser una faringitis. Muy pocas veces, pero me ha tocado, de que pacientes que hayan tenido una cesárea y empiezan con dolor, con molestia, con problemas, y nosotros siempre pensamos en una complicación de la cirugía. Y hay veces, puede ser una apendicitis, a veces puede ser un problema vesicular, o sea, viste, las pacientes, volvemos a nuestra zona, viste que nosotros, gracias a Dios, somos de buen comer. Entonces la mujer está 2 días con suerito, tomando sopa, comida de hospital, viste, sopa, pollo hervido, esto, y llega a la casa, y hablo de nuestra zona, ¿me entendí? ¿Qué es lo que dice? Hacemos un buen reviro, hacemos un pozo, porque estoy loca de hambre, todo el día no comí, ¿estás loca de hambre? ¿Me entendí? Entonces llega y come, y algunas ya tenían muy propensa a tener un problema de vesícula, y comienzan con dolor. Pero nosotros pensamos siempre en una complicación de lo que nosotros hicimos, y a veces puede ser problema de vesícula. Hace poco, no hace mucho, hará menos de un mes, a una paciente de un parto por cesárea, le terminaron al otro día, a los 2 días, operando de vesícula. Tenía cálculos, y ese cálculo era medio pequeño, y por suerte se le hizo una ecografía, y se llegó al diagnóstico que era una litiasis vesicular. Le digo por suerte, porque era un cálculo chiquito y se estaba por meter dentro del conducto.
Yo lo llamaba el conducto ese, no me acuerdo de vesícula, cístico. Y así que le tuvieron que operar de urgencia, y nosotros pensamos que era una complicación nuestra, ¿cierto? Y era, por eso le digo, que tenga temperatura, uno tiene que ir, uno va pensando en las posibles complicaciones, pero no descartar que pueda ser otras causas, como apéndice, angina, o cualquier cuadro que te pueda dar una infección. La subida de la leche, la lactancia, implican una termogénesis, o sea, algunas mujeres te consultan porque dicen, doctor, comencé con una ligera febrícula, una ligera temperatura, me siento, y hoy, en la actualidad, con el bicharraco este, andamos todos asustados, ¿viste? Donde tenés un poquito de temperatura, ya te aíslan, ¿me entendés? Entonces, hoy tenemos que decirle, fíjese, señora, porque si usted le está dando a mamar, las primeras 24, 48 horas, hay una secreción que se llama calostro, y estimular la secreción láctea a veces viene a las 24 o 48 horas, que la gente dice la subida de la leche o la bajada de la leche. También con respecto a la lactancia, como le voy a decirle, nosotros tenemos que decirle a la mujer que tome, que le dé las tetas a su bebé, ¿me entendés? Y es muy probable que en nuestra zona venga la suegra y le dé, ¿qué te dieron, Mónica? Mate de leche. ¿O no tomaste mate de leche? O mate cocido también. No, pero viste que viene tu suegra con el mate de leche, es una tradición. Sí, no sé, me tuve que bancar todas las cosas que me decían desde el campo. Pero a las mujeres de por acá, viste, ahora se está terminando. Antes llegaba la suegra, siempre la querida suegra. Me metían mate cocido porque decía que producía más la leche. Yo siempre le decía a la mamá de Lidia que usted es la mejor suegra, lejos, la mejor suegra, pero lejos, no, acá es horrible, ¿viste? Y ella pensaba que era la mejor suegra, ¿viste? Yo le decía, usted lejos es la mejor suegra, ¿viste? Lejos, ¿no? Acá en Y a casa. mí me pasó lo mismo, más o menos. A uno le va a contar seguro a Lidia. Bueno, no importa. Entonces te aparecían a veces con el mate de leche y todo. La subida de la leche te suele dar una ligera termogénesis. Entonces, ¿cuáles son los factores, como dice acá, que predisponen a que esa mujer pueda llegar a tener alguna complicación del puerperio? A veces son los pacientes anémicas, con una mala alimentación, pacientes que hayan tenido una ruptura prematura de membrana. No sé si ya vieron, pero la ruptura prematura de membrana se considera aquella bolsa que se rompe, las membranas, y con 24 horas antes del inicio del trabajo de parto. Y si se rompe la membrana, la mujer pierde líquido y esa es propensa a poder hacer una infección. O sea, antecedentes, o sea, estamos hablando de infección, entonces antecedentes de ruptura prematura de membrana, de monitorización intrauterina, un parto prolongado, los tactos que se hacen con más frecuencia, las hemorragias, o sea, todas las complicaciones que puedan llegar a tener una mujer en el momento del parto. La cesárea, anestesia general, la urgencia, una episiotomía, extracción, la que haya tenido una retención de placenta, que nosotros tengamos que meter la mano para sacar la placenta, un parto instrumental. El parto instrumental era el forceps, ya no se usa más. El forceps pasó a ser una reliquia. Yo tengo 36 años en esto. Cuando me fui a hacer la especialidad, ya me mostraba una caja ahí, al costado me dice, eso es un forceps. Se usó, no se usa más. Se usaba hace un tiempo, después, no sé si le hablaron del forceps, no sé si ya ni se comenta más el forceps, un televisor a válvula, o sea, ya ahora no existe más, ¿cierto? Entonces el forceps era algo que se usaba cuando no quería descender, se agarraba la cabeza, se agarraba la colita y se lo traccionaba, pero muchas complicaciones existían. Entonces ahí te dice parto instrumental, desgarro de partes blandas que pueden ocurrir. O sea, todos estos factores pueden llevar a que una mujer que haya tenido un parto, ya sea un parto vaginal o una cesárea, pueda llegar a tener una complicación, una infección en el puerperio.
Un mecanismo de infección puede ser una infección exógena o una infección endógena, o sea, algo que nosotros le llevemos, como recién terminamos de ver, con todos los tactos, la maniobra que se hacen, o puede ser una mujer que ya tenía una infección y en el momento del parto esos gérmenes pueden pasar a la cavidad endometrial y hacer la infección. Por vía mucosa, tener una endometritis, una anexitis, una pelviperitonitis. Lo que yo le decía, lo más común es que nosotros tengamos una infección de la parte del endometrio. Si esa infección progresa, nos puede hacer una endomiometritis, y si sigue, son cuadros evolutivos de algo que comenzó en el endometrio, y que si sigue invadiendo, invade el miometrio y va a salir la infección hacia la pelvis, haciendo una parametritis, una pericirulitis, un absceso parametrial. No se ve más esto, por suerte. ¿Por qué no se ve más? Porque la mujer consulta enseguida, ¿no es cierto? Si consulta y nosotros le vemos, el 99% de los casos nosotros vemos una endometritis. Y la vía de propagación hemática es la tromboflebitis de vasos pélvicos, tromboflebitis de las piernas, la sepsis puerperal. La tromboflebitis, Dios quiera que nunca me pase hasta ahora, ya me queda poco tiempo y en esto creo, pero nunca. Es una enfermedad muy embromada, inclusive puede llevar, si una tromboflebitis, te puede llevar a que se desprende un trombo, y si un trombo se va y se enclava y te produce una muerte. O sea, esto yo le decía hace un rato, cómo nosotros vemos esto, y tenemos que verle las piernas a la paciente. ¿Me entendés? Porque si a esa mujer nosotros vemos que tiene problemas venosos, y si tiene edema, y si nosotros decimos no tiene hipertensión, no está anémica, ¿por qué tiene edema esta paciente? Entonces, y si tenemos, ahora nosotros acá ya tenemos dos médicos que se dedican a problemas venosos, pidan una entreconsulta. Y si están en algún lugar, si están en vez de estar en Posada, está en Santa Ana, o si en vez de estar en Oberá, está por ahí cerquita nomás, y manden a Oberá. Digo Oberá porque Mónica es de ahí, no sé, Julián, ¿de dónde sos, Julián? De Sóloga. Julián, Jurado, JJ, ¿de dónde son? Posada, doctor, justo se agarraron los perros, no se escucha. ¿De dónde son? De Posadas. También de Posadas. Bueno, traten de, si ustedes tienen un problema así de edema, de varices, todo eso, pidan una interconsulta, pidan. Mirá, yo tengo una paciente, porque esa paciente la podemos ver nosotros como obstetra, pero si alguien que hace varices, hace problemas venosos, seguramente está mucho más empapado del tema que nosotros, porque de esa manera nosotros podemos evitar que esta complicación, que puede ser muy grave, porque es una paciente que hay que internarla, ponerle heparina, ponerle esto, ponerle otro, entonces nosotros tenemos que prevenir esta patología. Esto no tendría que ocurrir. Y los cuadros, como yo le decía recién, de la infección, la endometritis puerperal, habitualmente es la primera y más frecuente localización. Segundo día posparto, dolor, fiebre, loquios malolientes, úteros que subinvolucionados, blancos y dolorosos, el diagnóstico clínico. Bueno, todo esto yo ya le dije, por eso a mí no me gusta mucho el tema, me gusta más hablar. A veces yo le cuento lo que ya me pasó en este tiempito. Y si sigue la infección, te va a dar una salpingitis, o sea, va a ser como, y un agravamiento a los síntomas anteriores. Si tiene una salpingitis, ¿se acuerdan de la EPI? O sea, una paciente que va a llegar con dolor, con una irritación peritoneal, porque ya le agarra la parte de las trompas, hay una infección, empeoramiento del cuadro, ecografía, colección líquida en las trompas, infección puerperal, cuadros clínicos, absceso pelviano. O sea, todo esto es una complicación o un cuadro evolutivo de algo que comenzó en el endometrio. Son síntomas que van empeorando a la paciente, ¿no es cierto? Signos, fiebre persistente en aguja, ausencia de mejoría a pesar del tratamiento adecuado,
Y que le vuelvo a repetir, ¿por qué ocurre esto? Generalmente porque la paciente consulta tarde, o porque nosotros pensamos en cualquier otra cosa, menos en endometritis. Pero podemos pensar en otra cosa, es difícil. O sea, si a vos te consultan y te dice, mira, esta mujer está, ya le vuelvo a decir, está con un útero, como decía recién acá, un útero que no evoluciona bien, que le duele, que esto, no vamos a pensar en COVID. Esto es una endometritis, que lo medicamos como para una endometritis, ¿no es cierto? Ahora, si no nos consultan tarde, sí va a seguir el cuadro evolutivo, una parametritis, una tromboflebitis pelviana, o sea, es un empeoramiento del cuadro clínico que comenzó con una endometritis. Yo diría que Julián y Jurado, júntense los dos y tomen mate juntos, están en posada. Están tomando mate los dos y nosotros acá nada, ni agua, no dan esta facultad. Septicemia, son estados evolutivos, complicaciones, cada vez escalofrío, fiebre, mal estado general, riesgo de metástasis, riñón, pulmón, corazón del paciente ese, e ir pensando si te va pasando esto, una septicemia, y es tu paciente decir, para él, el seguro es mala praxis por las dudas, ¿viste? Si no te van a andar pagando rápido ya antes que siga empeorando la paciente, ¿no? Porque seguro viene un juicio, ¿viste? Infección de la episiotomía, o sea, mirar, yo le decía, hoy hablábamos, ¿viste? Cuando te llaman uno viene pensando cuál puede ser la causa. Entonces, otra causa de infección es la infección, o sea, la episiotomía. Siempre yo le digo a todos, por esa costumbre, o esa mala costumbre de decir, bueno, tengo que hacer una episio, tengo que hacer un parto, vale, cortar, y después cerrar. Cierren bien, no tenemos que tomar un tiempito en cerrar ese episio, porque es un lugar que si no cerramos bien, no afrontamos bien los bordes, es estético, aparte es estético de la mujer. Después nosotros vemos, ¿se acuerdan cuando hablábamos del prolapso? Que yo le decía, a veces una epicio mal cerrada va a quedar expuesta a que esa mujer el día de mañana pueda tener un prolapso. Aparte, hoy, no sé por qué, pero la mujer, ¿viste? Hay algunas que llegan al consultorio para que traten de achicarle eso, ¿viste? Que ha tenido un bebé, y a veces es porque una epicio que se hace no se cierra bien, no se afrontan bien los bordes. Se tiene que empezar a cerrar desde la parte vaginal, se llega a la unión y cerrar la parte de la piel. Pero a veces, por esa mala costumbre que tenemos de hacer todo acelerado, de hacer rápido, no afrontamos bien los bordes, y esos bordes, si no se afrontan bien, a veces se abren. Y si esa mujer después va a cicatrizar por segunda, no va a quedar bien. Y también corre el riesgo. Acuérdense que una mujer que está perdiendo sangre, la sangre es un caldo de cultivo. Entonces esa sangre que está saliendo y algo que está abierto, ¿me entendés? Es propenso a que esa mujer no haga una infección. Entonces, si alguno de ustedes el día de mañana vaya a hacer obstetricia y cierre bien el epicio, porque puede quedar abierta y puede infectarse. Salía material purulento, curas locales, y el día de mañana esa señora seguramente va a haber que hacerle alguna plástica para solucionar el problema. Infección de la laparotomía, la cesárea. O sea, uno, generalmente cuando la mujer sale de quirófano, que le hacemos una cesárea, nosotros no tocamos la herida quirúrgica, salvo cuando se va a ir de alta, porque como esa mujer viene de quirófano en un lugar que está estéril, si no tenemos algún síntoma o algo que a nosotros nos haga pensar de que pueda ser una infección de la herida, no miramos. Pero una vez que miramos la herida quirúrgica, especialmente a las 48 horas cuando la señora se va a ir de alta, de ahí se tiene que empezar a curar. Pero se puede infectar, o sea, volvemos a lo mismo. Cuando venimos al hospital que nos llama la enfermera, venimos pensando todas las causas que esa mujer pueda estar haciendo fiebre o alguna molestia. También puede ser la infección de la cesárea. Bueno, esta es una imagen vieja, porque ya no se usa más. Cuando se hacía antes la mediana, ahora se usa toda una incisión que se llama incisión de Faneter, que la única diferencia con esto es que es estética. Nada más. Es entrar
operar, inclusive hacer una FANESTE, es una cirugía que a la mujer después te consulta porque dice, ¿sabe qué? No tengo sensación. Claro que nosotros cortamos todos los filetes nerviosos y en este entramos por la línea media. ¿Por qué se hace la incisión de FANESTE hoy? Por estética, ¿no? Hace un tiempo atrás la mujer usaba una ropa interior que le llegaba hasta por acá y hoy usa una ropa interior que apenas llega hasta por acá, o no, ni ahí llega. ¿Me entendés? Entonces es estética nada más, no tiene otra indicación. Infección de la pared abdominal, factores de riesgo, cesárea urgente, poliomielitis, obesidad, diabetes, malnutrición, inmunosupresión, pérdida hemática excesiva, prolongación del tiempo quirúrgico, tactos vaginales repetidos, sobre todo los tactos vaginales cuando una paciente que tiene bolsa rota. Cuando tiene bolsa rota, no hay que hacer tanto tacto vaginal, o sea, extremar los tactos, porque podemos infectar. Y obviamente nosotros hacemos el examen con los guantes normales, los guantes esos que hasta usan, qué sé yo, no sé, pero lo que hacen esos tatuajes, qué sé yo, son los guantes que no son estériles, pero cuando tenemos una paciente que tiene bolsa rota, háganle el tacto con un guante estéril, o sea, lo que usamos en quirófano. Contaminación de la flora cutánea, generalmente estáfilo. Rogar que nunca aparezca un estáfilo resistente, porque esos son embromados para medicarlo. Generalmente tenemos que usar una vancomicina o empezar a hacer cultivo, porque cuando la herida no cicatriza y sigue la infección, pensar ya que no sea un estáfilo resistente, ¿no? Fiebre, eritema, infección del tracto urinario, como les decía hoy, el tracto urinario siempre, el pobrecito está, no sé por qué, pero él molesta, siempre hace infección cuando la mujer se embaraza, en la mitad del embarazo, cerca del tener es problema de dolor en el preparto, y acá en el puerperio también está. O sea, si no se acuerdan algo, complicaciones del puerperio, larguen la infección urinaria porque la pobrecita siempre está. Lean, obviamente, el bicharraco que produce la infección urinaria, ¿cuál es? ¿Cuál es? Escherichia coli. De Georgina, esto, medalla de oro, bueno. Escherichia coli, sí, es la más frecuente, ¿me entendés? Y que va a tener todos los síntomas de una infección urinaria, disuria, pueraturia, tenemos dolor del tracto. Diagnóstico, acá te dice cultivo de orina. Generalmente nosotros empíricamente, ¿qué es lo que damos? Amoxiclavulánico. Hoy, hace unos años atrás, se daba ampicilina, después la ampicilina, ya la Escherichia coli se hizo con pinche, ¿viste? Después se empezó a usar cefalosporina, y así se medicaba, se automedicaban. Entonces llegaba la cefalosporina mal, así con cara como la del negro Miguel, y la Escherichia coli también ya se hizo con pinche. Entonces cuando venía la cefalosporina, decían, esta es la cefalosporina. ¿Qué pasa? Se enquistaba, se quedaba ahí, se quedaba unos días. Entonces hoy en la actualidad se está usando amoxiclavulánico, hasta que mañana seguramente los gérmenes van a hacer resistencia, y no sé qué va a aparecer ahí. Alguien va a inventar algún antibiótico que no se usa, y así. El uso indiscriminado de los antibióticos o el mal uso hace que los gérmenes creen resistencia. El cultivo de orina, antibiótico-terapia, bueno, infección puerperal, sospechar una paciente. Bueno, acá empieza a repetir todos los mismos que ya estamos hablando de hoy como loro. Apendicitis, tromboflebitis, o sea, diagnóstico diferencial, que no sea una apendicitis, una tromboflebitis, problema respiratorio, una pielonefritis, mastitis, absceso de episiotomía. O sea, todo lo que estamos diciendo, estoy diciendo desde hoy. O sea, pensar primero en alguna complicación del parto o cesárea, y si no, empezar a pensar en algún problema respiratorio, de varices, problema renal, o algo que esté dando, ¿cómo es? Que esté dando los problemas de infección. La otra causa es la hemorragia. La hemorragia es algo muy frecuente que puede ocurrir en el puerperio. Generalmente está causada, no sé si acá, la hemorragia está causada por restos ovulares.
Puede darse casos menos frecuentes por causa de rotura uterina. La mayoría de las veces lo que nos produce el sangrado es porque hay una atonía uterina, el útero se ablandó, no se contrae bien, o por restos urinares. Si es una atonía uterina, nosotros lo más común que usamos, le decimos hágale un goteo con oxitocina, le colocamos una compresión abdominal y generalmente con eso logramos contener el sangrado. Si no logramos contener el sangrado, colocándole oxitocina, ahí comienza ya una serie de maniobras para tratar de que el útero se nos contraiga, porque si se hace una atonía y cuando el útero queda todo flojito, tenemos a veces que entrar y hacer ciertas maniobras quirúrgicas. Colocar unos hilos para tratar de comprimir ese útero, y hay veces, todo lo vemos ahí en el momento, y operando a la paciente, haciéndole ciertas compresiones, ciertos puntos, y si no logramos, la paciente sigue con sangrado, a veces la única maniobra que nos queda, eso también hace poquito tuvimos un caso, es hacer una histerectomía, o sea, sacar el útero, una mujer que ha tenido un bebé. Y si es la hemorragia, es por restos ovulares, o sea, que quede el resto ovular y los restos placentarios, lo que hay que hacer es hacer un legrado. Es muy poco frecuente en la actualidad. ¿Se acuerdan que yo le decía que cuando hablábamos de prolapso, que en la actualidad hay, me animo a decir que el 70%, 60-70% de los partos son por cesáreas? Entonces, cuando hace la cesárea, sacamos la placenta y se limpia. No sé si alguno de ustedes vio en una cesárea, se limpia la cavidad uterina con una compresa, entonces que queden restos es menos probable. Se suele ver, pero con muy poca frecuencia todavía en hospitales como el de Santo Tomé, porque nosotros tenemos casi el 60% de cesárea y un 40% de partos normales, porque es un hospital. En un sanatorio, el 80% de los partos son cesáreas. Entonces, que queden restos de placenta es muy poco probable. No tener el útero abierto, ¿no es cierto? Y para terminar, depresión postparto. Esto es algo nuevo que apareció y no se ve tanto, por suerte, en nuestra zona. Se ve más en ciertas ciudades y todo eso, porque es ¿qué le pasa a la mujer que tuvo un bebé? Y está muy deprimida, por lo que dice acá, cansancio por falta de sueño y el posparto, ansiedad por la duda de cuidar al niño, temor a la pérdida del atractivo por la pareja, molestia del porperio, todas esas complicaciones. Si nosotros pensamos en nuestra zona, no existe. Yo como también, no sé si le conté, pero yo le pregunté a mi mamá, le digo, ¿vos tuviste climaterio, mamá? Le digo, ¿viste, a vos te apareció todo eso? ¿Y sabe lo que me contestó ella? No tuve tiempo, me dijo, porque trabajaba. Entonces, hoy una mujer, falta de temor, pérdida de temor a la pareja. ¿Qué pasa con las mujeres en la actualidad? Y tienen el bebé y se van, ¿viste? Con el cuerpo que ha tenido bebé, o sea, tendría que tener un orgullo de embarazada, de haber tenido, yo estoy así media redondita porque termino de tener mi bebé, pero como tiene tiempo, ¿me entendés? Entonces, ¿qué agarra? Pone la ropa en el lavarropa y se va a la peluquería. Y allá la encuentra a Georgina, ¿viste? Espléndida ahí, y llega la mujer que le está dando mamá, que no puede dormir, que esto, que lo otro, ¿no es cierto? Y empiezan a hablar de ciertas cosas.
Y esa mujer dice, yo hace 9 meses estoy embarazada, hace 3 meses que este bebé nació, que llora, que esto, que el marido no le mira porque está media redonda. Entonces dice, se empieza a deprimir. Entonces, si vos le preguntás a una mujer de hace un tiempo atrás, y como yo le preguntaba a mi mamá, me dice, no tenías tiempo, me dijo, que tenías que cocinar para tu papá, que tenías que trabajar, que tenías que esto, que tenías que lavar la ropa, hacía ese ruidito, ¿me entendés? No tenía el lavarropa automático, tampoco se iban a la peluquería, a la suma. Si ustedes se acuerdan de sus madres, se hacían la toca, era, ¿no? Así se llama, ¿no? Entonces, ella misma era la peluquera. Ahora no, ahora se van a las peluquerías, se van a las manicuras. Y las mujeres, cuando se juntan, es como cuando nos juntamos nosotros los hombres. Empezamos a hablar de cerveza, del asado, de la carrera, de los triunfos de River, y terminamos hablando de sexo. Y las mujeres son lo mismo. Entonces, todo eso lleva a que la mujer, algunas te consultan, que no saben lo que les pasa, que esto, que lo otro, y es que están deprimidas. Nosotros, como obstetra, yo lo único que le puedo decir, mire señora, usted tiene que ver a un psicólogo. Como dice acá, tenemos que mandarlo a un psicólogo antidepresivo, pero nosotros no manejamos esa parte. Si a usted le pasa todo eso, va a descartar que usted no tiene alguna patología orgánica, no es algo, y le empezás a preguntar qué le está pasando, y llegar a la conclusión de que esta señora está deprimida, aparte ya llega, media melancólica, se empieza a llorar y toda la historia, y que lo vamos a aconsejar a un psicólogo. Yo al menos, yo no le puedo hablar y decirle, mire señora, cuida a su hijo, cuida a su marido, que seguramente le debe querer lo mismo, nada más que le mirará medio redonda, pero no importa, ya se va a adelgazar y le va a mirar con las caras, se ríe, pero es así, ¿viste? O sea, yo creo que esta patología es porque la mujer tiene tiempo. De recién estaba en casa. Doctor, una pregunta, ¿y no será producto de que más que tiempo, al estar ocupadas ellas mismas, ellas lo padecen y no se dan cuenta? Perdón, no te entendí. O sea, al estar ocupada una mujer, tanto mentalmente como físicamente, lo puede padecer y que no se dé cuenta, y quizás la mujer de una ciudad que tiene más tiempo para relajarse y demás, se da cuenta, y que todas las mujeres lo vivan. Por eso te digo, Mónica, yo creo que la mujer que tiene tiempo, tras que la mujer es ciclotímica, de por sí, más que nosotros, si la mujer no tiene tiempo, como me decía mi mamá, no tiene tiempo para deprimirse. ¿Me entendés? Claro, Entonces, pero yo entiendo lo que usted dice, pero yo lo que le estoy preguntando es que todas las mujeres lo padecen, pero que algunas se dan cuenta y otras no, a eso voy. Y puede ser, pero puede ser que le ocurra. Por eso vuelvo a repetirte, yo creo que la mujer en la actualidad, como tiene tiempo, ¿por qué? Porque el tiempo que tu mamá o la abuela de alguno del resto, o sea, una señora grande, tenía su tiempo para lavar ropa, para planchar, para cocinar y para esto, hoy la mujer pone una ropa en el lavarropa y tiene, para cómo la mujer le ponen el programa más largo, tiene 1 hora y media para que no les moleste cuando están mirando Masterchef, ¿me entendés? Entonces, en ese tiempo, aparte de mirar Masterchef y esto lo otro, o se va a la peluquería, o sale, o tiene tiempo de pensar en ciertas cosas. Cuando no tenés tiempo, vos no tenés tiempo de pensar en cosas. Quizás a esa otra mujer también le ocurre la depresión, pero como tiene que llevar a los hijos a la escuela, tiene que llevar esto, tiene que cocinar, se le pasa el tiempo. ¿Me entendés? Por eso si ustedes hablan, porque yo he charlado con psicólogos, y ellos te dicen, sí, es cierto. O sea, hasta nosotros los hombres, cuando vos estás de balde, vos empezás a pensar cosas raras. Cuando no tenés que te vas a pelear para un turno de una cesárea, cuando tenés que esto, que tenés que hacer cosas. En mi caso, que si yo no llevo la comida, trajiste la comida, me dice, viste, y más todo lo que hago tengo que pensar, es que voy a comer al mediodía, y si no, me pegan.
no tengo tiempo capaz de deprimirme. ¿Me entendés? O llego malo nomás, pero enseguida me tengo que pasar porque si no me pegan. Y yo, antes que me peguen, ya cumplo las órdenes, ¿no? O sea, puede ser de que a muchas le pase y se le pasa la depresión porque tiene que hacer otras cosas. Puede ser, no sé. Es cuestión de hablar con los psicólogos. Pero generalmente todos estos problemas se dan en gente que tiene tiempo y tiene tiempo. La que no tiene tiempo no le ocurre eso. Bueno, esto para mí es puerperio. 2 patologías son las más importantes. Infección y sangrado. Las otras problemas, si nosotros le prestamos un poquito de atención desde el embarazo, si nosotros le controlamos el embarazo, las podemos prevenir. Explicarle la lactancia, explicarle, verlo si tiene un problema o no venoso, para prevenir que el día de mañana no haga una tromboflebitis. O sea, que en un buen control de embarazo podemos prevenir algunas complicaciones que pueden ocurrir en el puerperio. Y controlarle, ver, sentir el olor de los loquios que yo veo en ustedes cuando están, cuando hacían práctica acá, le decíamos, ¿vieron? ¿Le fueron a escuchar? ¿Sintieron los loquios? ¿Viste? Algunos hacen cara feo. Y bueno, si uno conoce los loquios, es como una paciente es hipertensa, y si uno sabe cuál es la presión normal, nunca vas a saber que una paciente es hipertensa. Entonces, yo le digo, vayan y miren, en serio, le digo, pero tenemos que examinarla, y sí, le digo, por lo menos, si vos sabés, sentís, mirás, o ves la característica, el color, todo, una sangre normal, una sangre que algo que está saliendo, si es media negra, esto, lo otro, tiene un poquito de olor, vos ya empezás a pensar, vamos a pedirle controlar la temperatura, ver la involución uterina, o sea, háganle el control del puerperio, que por ahí no se hace. Que tengo una sed. ¿Alguna otra pregunta? Algunos están, yo para mí que están así nomás y tan fijos. Vamos, sí, doctor. Está en la caripela nomás, no están ahí. Ahí apareció Chamorro, Urbano. ¿Los otros están quietos o no están? ¿Firma acá? Estamos acá, sí, doctor. ¿Está Urbano? Sí, señor. Bueno, muy bien. Si no hay ninguna pregunta, me voy a comprar la comida porque si no va a llegar el mediodía y voy a ligar otra vez. Que tenga buen día, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor, que tenga buen día. Gracias. Gracias, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.